Muy buenas noches a todos. El día de hoy presento la tesis titulada Discapacidad auditiva e inclusión en la educación superior, un estudio de caso, para obtener el grado de doctor en educación especial. Presenta a su servidora, Xochitl Natividad Aguilar Cebadúa, y quien dirige y acompaña esta tesis, la doctora Asunción Charito Náfate Martínez. La estructura de esta investigación es a partir de 6 capítulos. El primero de ellos es la fundamentación, en donde se plantea la problemática y se justifica la importancia o el motivo por el cual se hace esta investigación. Asimismo, se plantean los objetivos, que es la ruta o es la meta que se quiere llegar, y preguntas de investigación que son las que va dirigiendo, ¿no?, esta investigación. El capítulo 2 es el marco teórico y en él encontramos dos temas centrales: la educación inclusiva y la discapacidad auditiva. Dos temas que son, digamos, la base para sustentar y explicar la importancia y la interrelación que existe entre la educación especial y la inclusión de personas con discapacidad auditiva. El capítulo 3 corresponde a la metodología y en este se plantea el tipo de investigación, así como el método y las técnicas utilizadas, con la finalidad de ubicar cuál es el proceso que se va a seguir en todo el desarrollo de la investigación. El capítulo 4 es el resultado. Vienen siendo los hallazgos encontrados a partir de las categorías de análisis que se abordan en las entrevistas realizadas tanto al sujeto de estudio como a los informantes. El capítulo 5 corresponde a la discusión y este es un rubro muy importante porque implica el análisis de lo que se encuentra en los resultados, pero también se hace una correlación con otras investigaciones que se han hecho al respecto y que algunas de ellas encontramos similitud, otras diferenciaciones y también aportaciones que pueden servir a otras investigaciones. El capítulo 6 corresponde a las conclusiones y es precisamente el cierre de este trabajo, en donde se plantea a lo que llegamos finalmente y cuáles serían estas conclusiones, reflexiones finales en torno a la inclusión en la educación superior de personas con discapacidad auditiva. Las referencias y los anexos pues son este sustento teórico práctico en donde nos basamos, en donde me basé para poder desarrollar esta tesis. Quiero iniciar con esta pregunta que tiene que ver precisamente con la problemática. ¿Cuál es el problema? Y el problema está en torno a la poca accesibilidad a la educación, pero principalmente hacia las personas que están estudiando la educación superior. Las personas con discapacidad que llegan a este grado de estudios muy pocas veces logran concluir. Y entonces, estadísticamente hablando, se ha detectado que hay un gran rezago educativo, principalmente en la población que estudia media y media superior, porque se le ha dado también mayor énfasis o se ha trabajado más tanto en la educación preescolar como en la educación primaria, ¿no? Entonces, creo que es una población también que en este proceso que se ha construido de la inclusión educativa, pues sí ha faltado cierto acompañamiento, ¿no? También hay un desconocimiento en torno al tipo de atención educativa que han recibido. Actualmente trabajo en la Escuela Normal del Estado, en la licenciatura en Educación Especial, y actualmente hay algunos alumnos con discapacidad auditiva. Entonces, otro de los planteamientos que me consideré importante abordar es cuál es el tipo de atención educativa, ya que hay un pleno desconocimiento de ello, ¿no? También se han observado dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la poca comprensión que hay o porque no se logran los aprendizajes esperados, ¿no? Las preguntas de investigación que direccionan este trabajo tienen que ver precisamente con los modelos de atención educativa, ¿no? ¿Qué efectos han tenido estos modelos en los que ella ha recibido y cuáles son estos modelos? Así como las barreras encontradas en el aprendizaje que enfrenta una alumna con discapacidad en la universidad y los apoyos, qué tipo de apoyos educativos solicitan estos estudiantes. Una pregunta crucial en esta investigación, por ser docente, formadora de
docentes, tiene que ver con cómo repercute la educación inclusiva en la formación docente de las personas con discapacidad. A partir de estos cuestionamientos se generan los objetivos. El objetivo general aborda el análisis del proceso de educación inclusiva a partir de la experiencia de una alumna con discapacidad auditiva, estudiante de licenciatura en educación especial. Esto para determinar el impacto en su formación como futura docente en esta licenciatura. Del mismo modo, los objetivos específicos se plantean 3 como centrales. Uno de ellos, las perspectivas y sentires que se tienen en torno a la inclusión educativa, así como el tipo de atención educativa que se recibe y cuáles son las barreras que se enfrentan para la inclusión educativa. La metodología utilizada, el tipo de investigación que se usó fue a partir de un enfoque cualitativo, un método de estudio de casos. El enfoque cualitativo se consideró pertinente debido a que el investigador puede hacer uso a partir de este encuentro con el sujeto de estudio de interpretaciones que pueden, las interpretaciones son subjetivas, pero con estas evidencias y estos sustentos hacen que pueda construirse una investigación muy sólida, ¿no? Las técnicas e instrumentos utilizados es la entrevista semiestructurada. Se hicieron 3 guías de entrevista, una dirigida a la sujeto de estudio, otra a la madre y otra más a las docentes. Esta guía, como su nombre lo dice, es una guía, pero al ser una entrevista semiestructurada, aunque hay planteamientos generales, sobre la marcha se fueron haciendo preguntas para profundizar un poco sobre temas que se consideraron pertinentes. Algo que marca el sentido de la educación inclusiva, considero, tiene que ver con los paradigmas que se tienen en torno a ello. Y en esta dualidad o en esta vinculación con la educación especial, consideré pertinente describir los momentos históricos de la educación especial a partir de dos elementos importantes: el paradigma y este paradigma cómo impacta en la persona con discapacidad. Si se observa en la presentación, ubicamos que la exclusión y el infanticidio se da en la antigüedad, y esto se da porque se pensaba que una persona que naciera con discapacidad era un castigo divino, o mucho se relacionaba con la divinidad, con la maldad, con cuestiones de magia también. Y el paradigma religioso fue muy marcado en esta época. Sin embargo, la exclusión y el infanticidio era algo natural también en esta época. Diferente un poco siglo XV, que aunque el paradigma fue médico y la persona con discapacidad era concebida como enferma, la religión también jugó un papel importante aquí. Sin embargo, el asistencialismo, el ver al otro, digamos, como el que tenía que tener ciertos cuidados, hace que se creen asilos y hospitales para estas personas. A finales del siglo XIX se crean lo que son las escuelas especiales, y esto en el sentido de que el enfoque se va transformando a un enfoque más terapéutico. La psicometría fue el auge en esta época porque todo era diagnosticado a través de pruebas psicométricas, y la segregación también se observa cuando se crean estas escuelas para sordos, para ciegos, para débiles mentales, etcétera, ¿no? Para el siglo XX se crea las escuelas integradoras, y aquí me gustaría enfatizar esta importancia de la integración educativa como un parteaguas, la Declaración de Salamanca, porque aquí se da el inicio de lo que es la educación inclusiva, pero el paradigma que se transforma es el de la educación especial. Entonces, por eso digo que la Declaración de Salamanca es un parteaguas en este proceso, porque en México se transforma y se transforman los servicios de educación especial y se crea lo que hoy llamamos CAM, USAER, CRIE, etcétera, ¿no? Entonces, este enfoque es más educativo, y ya para el siglo XXI, pues ya se habla de estas escuelas inclusivas, es decir, un enfoque mucho más social, más pensado en los cambios y transformaciones desde el plan ámbito social,
en vinculación con lo educativo. Esta diferencia de integración e inclusión se ubica claramente en conceptos que tenemos como muy arraigados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando de integración. Y cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, estamos hablando de inclusión. La gran diferencia entre uno y otro es que en la integración la mirada es hacia el alumno en relación a su contexto, en vinculación con su contexto. Pero la inclusión, la mirada es hacia el contexto, es decir, cómo el contexto responde ante la diversidad, cómo la escuela, o aquí se generan la importancia de las transformaciones de los sistemas educativos para poder dar respuesta a toda la población, incluyendo a las personas con discapacidad. La discapacidad auditiva es considerada como una pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo, que aquí se observa que la consecuencia inmediata es la discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Y esto se ve claramente cuando en este proceso de resultados que identificamos en las categorías nos da la perspectiva que se tiene sobre la discapacidad. Por ejemplo, es importante, decía el estudiante, que diferenciar, dice, ella no se concibe como una persona con discapacidad, ella se concibe como una persona sorda. Y entonces, ¿por qué ubica desde esta parte de la funcionalidad? Dice, yo no tengo, digamos, yo no escucho lo que decíamos en el concepto, tengo una pérdida fisiológica en el sistema auditivo, pero soy completamente normal, puedo hacer muchas cosas. Entonces, yo soy una persona sorda, no discapacitada. La madre, por lo consiguiente, en estas perspectivas sobre discapacidad, menciona que hay una confusión de términos y que en esa confusión a ella también la confundían, ¿no? Porque persona con discapacidad, discapacitado, minusválido, atípico, etcétera, ella lo único que entendía es que tenía una hija sorda y que ella como mamá tenía que ver de qué manera ella podía estar funcional ante la sociedad. En ese sentido, su objetivo era oralizarla, porque y también ella trabajó mucho lo que es la lectura de labiofacial. A diferencia de las maestras y el tutor, que estas perspectivas sobre discapacidad hay algunas concepciones encontradas, desde la limitación, dificultad, pero también como la oportunidad. ¿En qué sentido? Si ubican una limitación o una dificultad que al tener una discapacidad no puede hacer ciertas cosas. Sin embargo, hay otras maestras donde se ubica que la discapacidad es una oportunidad, pero no es una oportunidad para la persona con discapacidad, sino para ella como docente, ¿no? De poder construir mejores prácticas. En relación a la discriminación y a la exclusión, la estudiante concibe que ella fue discriminada durante todo su trayecto educativo, a excepción de la universidad, que no se sintió discriminada. La madre, a diferencia, en todo el trayecto formativo no refiere ningún tipo de discriminación ni exclusión, pero sí en la universidad sí identifica que hay exclusión porque dice, sobre todo en la parte de la conformación de equipos o el trabajo o la ayuda, ella dice, cada quien trabaja de manera independiente, son más individualistas. En el caso de las maestras y el tutor, bueno, sí ubican una exclusión en la conformación de equipos. Tanto la madre como las maestras plantean un ejemplo de un curso que tomaron los alumnos en donde se vio claramente una exclusión hacia sus hijos, ya no solamente entre compañeros, sino también en que ese curso que recibieron no hubo un intérprete. Entonces la madre decía, es como si estuviéramos hablando en inglés y tú no supieras inglés. Y ahí hace la referencia muy clara de la exclusión porque su hija no pudo acceder a ese conocimiento. La atención educativa que se detecta en el trayecto formativo, ella ha pasado por todos los momentos, principalmente actualmente se considera que está entre la segregación y la integración. Si bien es cierto, se ha accedido a la educación superior, también es cierto que no se le ha dado una atención completamente adecuada porque no ha accedido del todo a los conocimientos, no al menos a través de lo que la institución le da, sí en relación a los apoyos que ella de manera externa realiza, ¿no? Las barreras encontradas, que coinciden todos, tienen que ver con la comunicación y la parte de las metodologías. La comunicación porque los maestros no saben lengua de señas,
y ella es la única forma que tiene para comunicarse. Y la lectura de labios también, pero los maestros también refieren que ella no comprende del todo cuando se le da una indicación. En ese sentido, los apoyos educativos, ahora, en cuanto a las metodologías, tampoco hay una diversificación en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a los apoyos educativos, la estudiante reconoce la importancia de tener un intérprete, lo mismo que la madre, a diferencia de las maestras que no solamente hablan del intérprete, sino también la necesidad de cursos de capacitación y formación y la gestión de la dirección para poder construir una mejor cultura incluyente dentro de la propia normal. Las perspectivas sobre el ámbito laboral, tanto de la estudiante como de la madre, son altas, es decir, tiene un sueño, una proyección, quiere ser maestra de educación especial, quiere atender a los niños, quiere una plaza, pero también reconoce que no sabe si puede, si lo va a obtener por las condiciones que se están presentando contextuales, porque ella visualiza, bueno, sin embargo, aunque quisiera ser docente, también si no lo es, tiene otras alternativas como es el hecho de conducir un programa de radio, que en este momento está conduciendo un programa de radio en donde habla sobre el tema de discapacidad. También ella dice, bueno, hay mucho que dar, ¿no? Y en ese sentido hay un impacto social también que ella considera pertinente, como es el hecho de poder capacitar a médicos, maestros de otros niveles para que puedan acceder niños y jóvenes a estos aprendizajes. En el caso de las maestras y el tutor, las expectativas y las perspectivas sobre el ámbito laboral son medias bajas. Reconocen que hay una carencia y un vacío importante en los conocimientos de las personas con discapacidad auditiva, porque no logran aprender del todo los contenidos y reconocen que mucho de ello tiene que ver con los problemas de comunicación que existen. Sin embargo, alguna maestra refiere, la única oportunidad que tiene en el mundo laboral va a ser atendiendo a niños con discapacidad, enseñándoles lengua de señas. Otro maestro dice, bueno, no, hay demasiados vacíos y no tendrían por qué pasar siquiera la licenciatura. Y otra maestra ubica el hecho de que a pesar de las limitaciones que el contexto está brindando, la estudiante y el apoyo que la estudiante tiene de la familia hace que ella pueda romper con esas limitaciones y esas barreras y puede lograr hacer lo que ella quiere, decía una maestra, ¿no? Las conclusiones de esta investigación es que existe una clara falta de congruencia entre las políticas y las prácticas. Lo que las políticas están establecidas no corresponden al 100 con las prácticas que se viven en el ámbito educativo. Actualmente se está abordando la educación inclusiva como esa meta a seguir y está en los planteamientos políticos. Sin embargo, todavía hay muchas barreras que impiden se logre esta educación inclusiva y la más significativa que todos coinciden es esta barrera de comunicación. Los maestros no están formados, los maestros no diversifican la enseñanza y muchos de ellos tampoco hacen ajustes razonables. Y esto hace que existan vacíos en el aprendizaje de los alumnos, también hace que no se respete la cultura que ellos tienen, ¿no? Y es importante comprender la diferencia entre la comunidad de oyentes y la comunidad de sordos. Decía la estudiante, no es lo mismo. Si tú me quieres poner a leer un libro, yo no lo comprendo. Entonces, claro que se tienen que hacer ajustes porque el nivel de procesamiento de la información es diferente de una persona oyente a una persona sorda. La formación docente es necesaria para que realmente puedan dar respuesta a la diversidad. Es necesario crear redes de apoyo para construir ambientes de aprendizaje inclusivos y un perfil profesional de egreso acorde a las fortalezas y aptitudes de los alumnos, porque la inclusión se reconoce como un proceso que todavía no termina, que hay que seguir trabajando en la transformación de los centros educativos. Y en nuestro centro educativo, en la escuela normal, todavía nos falta mucho para poder lograr incluir. Ya se logró la accesibilidad, pero hace falta realmente la participación de todos los estudiantes con discapacidad que están estudiando. Creo que el reto más importante es para el educador, ¿no? Para este docente, porque finalmente educar es un acto de amor.
pero hay un compromiso en ese acto de amor y ese compromiso no solamente lo tiene el docente, lo tiene toda la comunidad. Toda la comunidad escolar, toda la comunidad social, ¿no? Y ese compromiso es que tenemos que educar, tenemos que construir una cultura incluyente, pero sobre todo una cultura humanizante. Gracias.